entramos en nuestro segmento del vino y la luna. Hoy lo empezamos un poquito más tarde porque estábamos esperando a nuestra invitada que terminara de trabajar, gracias. Ahora la vamos a presentar. Ella es socióloga, ensayista, investigadora, docente, publicó libros de ensayos. Hasta diciembre de 2015 dirigió en Buenos Aires el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional. Y especialmente la invitamos porque en este momento, con dirección de Cintia Miraglia, se presenta en el Teatro El Extranjero la obra de teatro No tengo tiempo, que es una adaptación de su libro, todos los viernes a las 20 horas y los domingos a las 18 horas. Muy bienvenida y gracias, María Pía López. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación a charlar. Muchas gracias. Hola, María. Ale, podríamos haberla invitado también por el tema de los mandatos, porque recién María Pía estuvimos hablando. No, es que justamente la obra habla sobre... No, ya sé, pero digo para la conversación de mandatos, seguramente, sí. Pero seguramente ahora vamos a hablar un poco de eso, porque nos interesa. Nosotros estamos tirando conceptos de como cualquier persona, digamos, de a pie, ¿no? Pero nos interesaba tu mirada también para hablar sobre los mandatos, sobre todas las cosas que haces, que son muchas y que son muy importantes, María Pía. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y quizá podemos empezar hablando de eso, de la obra que en este momento están representando en el extranjero y de qué se trata. De acá, de los tres, de Miguel, Juan Manuel y yo, solamente Miguel vio la obra. Que se cortó solo, no avisó y fue, no nos invitó, no avisó, no dijo nada. Y nos dijo que era grande, extraordinaria, que estaba muy bien actuada, nos habló muy bien, la recomendamos la semana pasada y queríamos hablar. No, fue en nuestra reunión de producción que él nos la recomendó, así que la queríamos recomendar ahora. ¿De qué se trata la obra? Les cuento un poquito. Esa es una obra que está basada en mi primer novela. Son 4 novelas nada más en un breve tiempo, y esta es la primera, que se llama No tengo tiempo, y que trata, como es una frase muy común que seguramente ustedes dijeron y dicen a diario, sí, ante muchas cosas, y los oyentes también, no tengo tiempo, ante muchas. Bueno, yo venía diciendo esa frase cada vez que alguien me preguntaba si estaba escribiendo ficción, porque era algo que prometía que iba a hacer. Y siempre contestaba no tengo tiempo. Hasta que un día decidí abrir un archivo poniendo no tengo tiempo a ver qué salía. Sí. Y esa fue una novela escrita. La novela tiene una estructura que es un monólogo, es una sola persona que escribe un diario, el diario de los 40 años. Y todos los significados ahí de no tener tiempo, desde tener miedo a morirse, la enfermedad, la vejez, y fundamentalmente algo que sí está tomado en la adaptación teatral como centro, que es el tema de llegar a los 40 años sin tener un hijo, ¿no? Y todo lo que las mujeres conocemos bien alrededor del reloj biológico, los mandatos de maternidad, etcétera. Así que de todos esos temas, cuando tomamos para la adaptación teatral este tema fundamentalmente, que es del tiempo en relación a la no maternidad o al deseo de maternidad tardío, como aparece en algún momento enunciado en la obra, y Cintia Miraglia fue tomando decisiones respecto de cómo construir una dramaturgia para ese texto, que era un texto, cuento el origen de la novela, porque era un texto unipersonal, era un monólogo. Ajá. Y Cintia con las dos actrices, ¿no? Con Carolina Guevara y con Leticia Torres, que son excepcionales, construyeron una dramaturgia basada en 2 personajes, ¿no? Sacaron de ese diario, sí, de esa única voz textual, 2. Ajá. Así que eso es algo muy interesante en lo que apareció. Y la obra es una obra que es bastante incorrecta, con un humor bastante ácido, no sé qué te habrá parecido, Miguel, a vos, pero hay algo de risa incómoda en general en los espectadores, y que tiene que ver con esto, digamos, como todas las derivas que se pueden extraer respecto de qué argumentos, qué fantasmas, qué fantasías aparecen en relación a la maternidad para una mujer de 40 o dos mujeres de 40. Uh-huh. Una pregunta, porque justamente veníamos hablando de eso y como te conté,
cada uno dijo desde su experiencia y desde su capacidad para razonar sobre los mandatos, pero se podría decir que hay una clasificación de los mandatos. Los mandatos se pueden clasificar en determinada categoría. Por ejemplo, nosotros recién lo que se nos ocurrió era hablar de esos mandatos por ahí estéticos, lo que tiene que ver con la belleza en las mujeres. Las mujeres estamos llenas de mandatos. Entonces, y de ahí derivó. Pero se puede decir que hay algunos mandatos estéticos, otros psicológicos, otros. ¿Se puede hablar de los mandatos en ese sentido, en una clasificación? Sí, cuando hablamos de mandatos, me parece que estamos hablando de ciertas normas que se reproducen generando su propia, como dice una autora, su propia citabilidad. Es decir, hacemos cosas citando otras conductas que ya fueron hechas antes, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene que ver desde cosas muy estructurales y muy, como por ejemplo la definición de la identidad de género o de la orientación sexual, que aparecen ya vinculadas a estas lógicas de reproducción de una norma social, ¿no? Uh-huh. O lo que hablábamos recién de la maternidad o de la paternidad también como mandato para la mayoría de las personas. Pero también, si lo pensás, además de lo que venías diciendo, yo le agregaría algo que es muy estructural de este tipo de sociedades, que es como la coerción al éxito, ¿no? Y la idea que las personas tienen una especie de responsabilidad en tanto individuos singulares de tener una carrera, una profesión o un éxito comercial o algo que redunde, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que tiene algo de meritocracia en el fondo de la superficie uh-huh. de las cosas, y entonces ahí aparece eso de, bueno, tenés que ser tener una pareja, tenés que tener un trabajo, tenés que tener te tiene que ir bien en las cosas que haces, tenés que, y todo eso funciona, me parece, como el conjunto de coerciones frente a las cuales todo el tiempo nos medimos, ¿no? Y medimos nuestras existencias respecto de si estamos bien o mal frente a eso, ¿no? Si estamos bien o mal parados en la vida. Yo pensaba, María Pía, ¿cómo estás? Buenas noches. Que la obra, los mandatos están, ¿no? Pero la obra directamente lo que plantea es casi un reclamo de la sociedad de señalar que ese mandato no lo estás cumpliendo. Y yo creo que es un tema muy complejo, pero al mismo tiempo es por lo menos ponerlo arriba de la mesa para empezar a desmitificarlo, o a no sentirse tan mal si no cumple con las expectativas de un vecino, de una vecina, del que te pregunta para cuándo los confites, o no tenés chiquitos, o no estás en pareja, como si estuviese fuera de la norma. Es hermoso como la obra pone con este humor ácido de relieve eso. Hay que ver si como sociedad logramos algún día dejar de preguntar, lo voy a decir mal y pronto, dejar de preguntar lo que no nos importa, dejar de preguntar boludeces que no nos tienen por qué, es como también proyectar algo que uno quiere del otro, que no sé, quizás es un propio fracaso, no sé, pero me resulta como muy lindo el trabajo en ese sentido, porque lo encaran desde un lugar ácido, que en realidad todos sufrimos eso, alguna pregunta en ese sentido. ¿Cuándo te recibís? ¿Cuándo, ese tipo de preguntas, y quizás uno se siente mal, y nada, eso pensaba. Sí, también, perdón, a mí se me ocurre que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien supone de vos algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo decirte, no sé, ¿cuántos años tenés? Tanto. Ay, pareces menos. Supuestamente es un comentario buena onda, pero ¿qué se supone que uno tiene que ser con la edad que tiene? ¿Qué aspecto tiene que tener? ¿De qué manera? Por eso digo que tiene que ver con la no aceptación de la diversidad de la vida humana en todo su esplendor, ¿no? Porque, tengo una pregunta para ¿cuál? Que, bueno, en función de eso, María Pía, ¿vos cómo percibís, cómo ves a nuestra sociedad en función de los mandatos, del acatamiento y de la puesta en tensión de esos mandatos, sea el de la maternidad u otros,
Por un lado esa pregunta, y después yo no puedo dejar de que se me venga la imagen de Yerma, hablando de tu obra, y cómo te sentiste como digamos, escribiste novelas, cómo vos como escritora de novelas viviste el proceso al paso de la dramaturgia y a la búsqueda de la ironía y del humor en este tema tan profundo y tan doloroso, como decía Miguel también. Bueno, ahí son dos preguntas, ¿no, Juan Manuel? Porque una me parece que tiene que ver con esto que vale de los mandatos, y que a mí me llevaba también como, creo que pusieron una palabra que a mí me parece fundamental, que es la aceptación de la diversidad y de la heterogeneidad de todas las existencias, ¿no? Y que entonces todas esas preguntas, esas intervenciones, esos comentarios tienden a producir un modo de ordenar esa diversidad. Cuando ustedes charlaban me hacía pensar en un mandato que está muy en tela de juicio con respecto a la estética en los últimos tiempos, que es lo que viene problematizando todo el activismo gordo respecto de la asociación entre belleza y flacura, pero también entre salud y flacura, o entre enfermedad y obesidad, ¿no? Y las activistas gordas en general vienen trabajando eso y señalando esto, que muchas veces las personas dicen, para hacer el elogio, dicen, estás más flaca, ¿no? Y ese estás más flaca ya está suponiendo todo, arrastrando toda una cantidad de comentarios, de elaboraciones, etcétera. Ahí, por eso la pregunta de Juan Manuel respecto a cómo estamos en relación a los mandatos, yo creo que parte de hoy estamos en un momento que por distintas situaciones y fundamentalmente por la movilización política de los feminismos en todas sus variantes, hay una puesta en suspenso de los modos más ríspidos de esos mandatos. Pensemos esto que estábamos charlando antes respecto del mandato de la maternidad. Toda la discusión callejera, pública, sobre el aborto, el haber sacado el aborto del closet, permitió que la pregunta sobre pensar la maternidad más en relación al deseo que en relación al deber. Sí. Y de la obligación. Entonces eso amplía los horizontes de libertad para todas las personas. Eso me parece que es interesante, y por eso los movimientos políticos tienen esta fuerza de colocar otras circunstancias para pensar eso. Eso por un lado. En ese sentido yo creo que toda sociedad todo el tiempo construye mandatos, pero hay momentos de mayor, de ampliación de las libertades y de las diversidades frente a esos mandatos, y por eso aparecen derechas que tienen una capacidad reactiva muy fuerte y que son derechas que vienen a decir vamos a ordenar de nuevo todo esto, ¿no? Uh-huh. Vamos a volver a poner a todo el mundo en el casillero que corresponde, y al mismo tiempo le agregan a eso una libertad que es solo mercantil. Cuando escuchamos a las derechas más salvajes, por ejemplo, son derechas antiabortistas, porque no quieren que las mujeres o los cuerpos gestantes tengan posibilidad de definir sobre su maternidad o no, o sobre su reproducción o no, pero al mismo tiempo dicen que los chicos se puedan vender, ¿no? Uh-huh. O que los órganos se puedan vender. Bueno, es pensar la libertad solo en un sentido estrictamente mercantil, capitalista, digamos, sino como libertad en términos de derechos. Sí. Por eso digo, la derecha viene con eso. En la obra nosotras, todo esto que estoy diciendo está en la obra, no dicho de este modo, ¿no? Que es, porque está el tema de la mercantilización, está el tema de la libertad de decisión, está el tema de la idea de pensar que se puede pensar en algún momento, las chicas dice, yo quiero un hijo para mí sola, o sea, mío, ¿no? Todo eso está puesto así, dicho con bastante crudeza por momentos, y ahí el contexto lo otro que preguntaba Juan Manuel, que tiene que ver con el pasaje a la teatralidad, porque cuando esto es una infidencia, pero cuando estábamos haciendo la adaptación con las compañeras, yo en un momento les decía, nos van a matar. Pero no agregamos texto, todo está dicho, todo está en la novela, lo que dice casi todo, pero hay cosas que son barbaridades que uno las dice en un librito chiquito que no ves la cara de la gente cuando lo lee, y otra es ponerlo en escena en un ámbito que tiene una resonancia colectiva, que hay 60 personas que les pasa algo con eso.
y que pueden incomodarse. Entonces yo le decía a Cintia, no, eso no lo pongamos así. Suavicémoslo un poco. Y ella estaba muy radicalizada y tomó la decisión de que había que sostener las cosas más incómodas, pero al mismo tiempo tomó también decisiones respecto a la tonalidad de la obra, ella y las actrices, obviamente, porque ustedes saben bien que una obra surge de ese espacio, de trabajo en conjunto, de esa apuesta de ponerse a jugar. Entonces, por ejemplo, textos que habíamos pensado que iban a quedar en la obra no funcionaban en la obra, textos que habíamos descartado fue necesario volver a ponerlos porque eran necesarios en lo que estaban inventando. Pero surgió algo que no estaba en la novela, en ese proceso, en esa resonancia corporal, que tiene que ver con el tono de clase que tiene la obra de teatro. Hay una tonalidad que las compañeras le pusieron, que es más de una clase media alta, que no es la voz de la novela. Ajá. Buenísimo. Es una pregunta que pues estamos muy justo de tiempo, pero volviendo a la primera de las preguntas, por ahí no conoces otras sociedades, pero la Argentina, y lo digo esto en el marco de que otra vez volvemos a ver en las pantallas la idea de que la mejor salida está en Ezeiza para los jóvenes, ¿no? La idea de que Europa, la idea de que otros países están dan un futuro más inclusivo, con más derechos. La Argentina, en materia de esto específicamente, ¿crees que, y a partir de lo que decías, de las calles, de la lucha ferviente por las diversidades, estamos bien en función de otras sociedades? No, en eso yo te diría que estamos muy bien, porque hay un país donde hay una ley de identidad de género como la que tiene Argentina, para llevar el mandato al lugar más básico de todo, que es la definición de cuál es tu género en relación a tu biología, ¿no? Y a la genitalidad. Nosotros tenemos una ley de identidad de género que es única, y que si usted pone ahí en juego el derecho al respeto al género autopercibido. Eso es fundamental. Yo diría que entre eso y la ley de aborto que se pudo aprobar hace muy poquito, hace 2 años, podríamos decir que el cambio del horizonte es muy grande. Y en ese sentido estamos mucho mejor en términos legislativos que muchos otros países. Sí, lo que no, claro, con el tema del vientre subrogado es un tema que es para un programa aparte, ¿no? Sí, yo les quería recordar, y disculpen compañeros y María Pía, que viste, el tiempo pasa. Nosotros tratamos de darle al entrevistado, a la entrevistada, la mayor, sobre todo con estas charlas tan interesantes que tenemos tanto para aprender, de verdad. Pero bueno, tiene un tiempo de duración este programa. Nosotros siempre a nuestros invitados e invitadas le hacemos una última pregunta que es la misma para todos. María Pía, sí. ¿Qué es el amor para vos? El amor es absolutamente fundamental, pero diría que el amor es un tipo de disposición, de generosidad, de disponibilidad, de construcción con otros de una vida, y en ese sentido creo que el amor de pareja, pero también el amor hacia otras, en otros vínculos, ¿no? También el amor familiar, el amor de amigues, el amor con las otras especies con las que convivís en la casa, ¿no? Pensando eso que es una disposición a una generosidad y a una necesidad común con otros. Hermoso. Gracias, María Pía, por haber estado con nosotros.